Entonces, podemos ver que para resolver este tipo de preguntas, algo muy importante es siempre buscar el sentido que tenga con el texto, algo que no esté forzado a que yo lo esté forzando a que sea, y que las palabras que yo también esté poniendo tengan relación entre ellas. Entonces, podemos ver lo que dice la solución. La opción B está bien escrita y posee una relación con sentido. Por lo tanto, la opción B, cuando nosotros pasamos por la opción B, no es como que la descartamos, no es como que nosotros vemos una razón por la que esté mala, pero tampoco vemos como, tampoco es como la mejor. Entonces es como eso que usted dice, como, bueno, tal vez siguiente, si seguimos, vemos una mejor opción. Cuando llegamos a la C, vemos que la opción C no posee sentido, la opción E tampoco tiene sentido, porque no estaría correctamente escrito. Y por otro lado, la opción D sí posee un sentido, estaría bien escrita, porque tendríamos dos opciones finales, la B y la E. Analizando con detenimiento, la opción B no establece una relación tan fuerte como la D, ya que se deduce una relación vía-razón, pero no se sabe nada acerca de eso, por lo que en realidad la opción con relación directa es la opción D. Entonces, no sé si alguno tiene una pregunta con respecto a este problema. Aquí creo que es que no estoy viendo el chat. Un momento. ¿Alguien con dudas? ¿Alguien que pensaba que era otra respuesta y que era como tener un pequeño debate del por qué? No, todo claro. Siempre es muy importante como tener como tal vez un grupo de amigos con quien debatir las cosas, puesto que pensar en algo como simplemente una opción correcta y simplemente irse por eso tampoco es como muy sano. Yo siento que a veces a uno le quedan mejores enseñanzas y mejores, así como aprendizajes cuando a la persona en realidad le cuesta hacer las cosas. Como que en realidad, por ejemplo, algo muy personal es que yo recuerdo mucho más las cosas que tengo malas en los exámenes que las cosas que tengo buenas, por el hecho de que la cosa que tengo mala primero fue como seguro lo que más me costó en el examen, donde más le dediqué tiempo y donde más estuve como debatiendo como qué hacer, y que al final cuando ya me lo dicen que está malo, yo busco por qué está malo y entonces al darle más tiempo de estar pensando en dicho problema, doy más como conocimiento de él. Por lo tanto, pensar como que la opción de la correcta, si un amigo me hubiera dicho que él tenía la opción A y nosotros empezamos a discutir por qué la D es la correcta, tal vez yo llego a saber cosas de la opción D que antes como que desconocía, que al inicio solo había dicho como opción D y seguí con el problema, pero que en realidad no le había sacado tal vez todo el jugo. Entonces, empezamos con el problema 2. Entonces vemos que el problema 2 también es de parte verbal. La memoria fue muy valorada por las grandes culturas como la resistencia ante el devenir del tiempo, no el espacio de simples acontecimientos. Tampoco esa memoria que sirve para almacenar información en las ahora llamadas computadoras. Habló de la necesidad de cuidar y transmitir las primigenias verdades. Ok, un momento. Mm, Ok. ¿Cuál opción creen que es la correcta? Algo que también es súper importante como la parte verbal es darle mucha importancia a los puntos y a las comas. Uno cuando generalmente está leyendo un libro, está, no sé, viendo conversaciones, viendo, que no sé, ahora que sea en Facebook y la gente no usa puntos ni comas. Pero en un problema como este estilo, el punto sí separa ideas, la coma sí hace pausas. Entonces es súper importante para entender las ideas del texto. El texto dice, la memoria fue muy valorada por las grandes culturas, como la resistencia ante el devenir del tiempo.
Por lo tanto, vemos que estamos hablando que la memoria fue una resistencia, o sea, la memoria era algo que estaba luchando contra el tiempo. Pero ahora nos muestran otro punto de vista de la memoria, y por eso hay un punto, porque estaba diciendo que ahora vamos a hablar de otra cosa, pero que de igual manera está relacionado con lo anterior. No el espacio de simples acontecimientos, tampoco esa memoria que sirve para almacenar información en la hora llamadas computadoras. Dos puntos. Habló de la necesidad de cuidar y transmitir las primigenias verdades. Entonces, ¿cuál creen que sea? Vemos claramente que se separó la idea en dos. Primero hablamos de la memoria, cómo fue valorada antes y el por qué, y ahora hablamos como de lo contrario, del no el de los simples acontecimientos. Estamos hablando como de algo contrario a la primera idea que tuvimos del texto. Entonces, ahora tenemos que buscar algo que esté como en contra de lo que dice al inicio. Entonces, no sé por cuál se quieran pasar. Yo diría que la C. La C. Ok, ¿por qué la C? Mm, creo que es, o sea, es como el contraste, digamos, como la resistencia, pero no como simples acontecimientos. No recuerdo de simples acontecimientos. No sé, algo así. No, no, sí, tiene mucho sentido. De hecho, yo no recuerdo haber hecho estos problemas, por eso antes lo estaba pasando. Entonces, ahora les voy a dar como lo que yo pienso genuinamente. Ahorita pasamos la positiva y vamos a ver si tenemos razón, pero yo también creo que la sé. ¿Por qué? Primero vemos opciones como el amor, que no tiene mucho sentido, no el amor de simples acontecimientos, o sea, esto como que tiene un poco de contraste con lo que estamos hablando, que tiene que ver el amor con lo que estamos hablando de la resistencia, de la memoria. El paso, no el paso de simples acontecimientos, podría tener, digamos, podríamos ponerla ahí como, lo que yo hago es ponerle un punto a la derecha de la palabra, como decirle como, ok, tiene sentido, pero no me suena. El honor de simples acontecimientos, lo mismo que el amor, o sea, no tiene sentido, ¿para qué le voy a poner honor? ¿Para qué le estoy poniendo cualidades a esto? Yo estoy intentando como negar algo que ya dije, ponerle honor, ponerle amor, no tiene mucho sentido, puesto que le estoy dando como cualidades que no veo el por qué. Ahora vemos la última que dice el olvido. Tiene sentido con lo que estamos hablando del texto. Estamos hablando de memoria, ahora olvido. Pero vemos que estamos hablando de la memoria como la resistencia al tiempo. Y después dice, no el olvido de simples acontecimientos, porque más bien se está tirando demasiado a lo contrario. Es como, ok, estamos hablando de preservar como la resistencia al devenir del tiempo, y ahora usted me está hablando de olvidar cosas, o sea, la opción E, aunque tiene como sentido, puesto que hablamos de memoria en este problema, ya queda así como descartado. Entonces estamos entre la opción A y la opción C. No el paso de simples acontecimientos. También tiene sentido, porque uno se lo puede imaginar como que la memoria fue valorada por las grandes culturas como resistencia al devenir del tiempo. No el paso de simples acontecimientos. O sea, la memoria no es que, ok, el sábado pasado fue la final de la Champions, hoy estamos dando un taller, final de año nos graduamos. No son solo el paso de acontecimientos que nos van, donde nosotros vamos como en el sentido de la vida y que los acontecimientos pasan. Entonces, ahí nosotros podemos empezar a formar como un contexto, como una idea de un texto. Pero ¿cuál es el problema? Al igual como lo mencioné en el ejemplo anterior, ¿hasta qué punto estamos forzando ya el contexto de qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que está diciendo el texto? Estamos ya creando así como, no sé, si decir como cuando usted le dicen un chisme y usted ya se crea así un mundo de posibilidades que pudieron haber sucedido y hablar de un montón de tonteras, porque usted se basa en lo que tiene y empieza a crearse así como un mundo alterno. Entonces también tenemos que valorar eso, que hasta qué punto estamos nosotros forzando demasiado el problema. Entonces vemos que si seguimos leyendo el resto del texto, dice, no imaginemos que ponemos paso, no el paso de simple acontecimiento y tampoco esa memoria que sirve para almacenar información en las llamadas computadoras. Habló de la necesidad de cuidar y transmitir los privilegios verdades. Entonces también estamos hablando de almacenar información en las computadoras. Por lo tanto, podemos asociar esa frase con, digamos, no el paso de simples acontecimientos, tampoco esa memoria que sirve de almacenar información. Entonces, como que si yo dijera
dijese, no el recuerdo de simples acontecimientos, tampoco la memoria que sirve de información, ya estoy creando como una relación entre estas dos frases. Estoy diciendo no mi memoria, ni tampoco no mi recuerdo, ni los recuerdos de la computadora, sino de esto. Entonces ya esas dos ideas que estoy diciendo que son continuas, que no hay ningún punto, sino una coma entre ellas, tienen una relación más lógica que decir el paso. Entonces, si vemos la solución, vemos que la respuesta correcta es la C. Vamos a ver la palabra que falta de mantener relación con el texto y además de tener sentido y coherencia. Analizando el párrafo anterior, se habla de memoria como la capacidad de recordar diferentes situaciones del pasado. Analizando una por una las respuestas, se llega a que la respuesta correcta es la C, porque la A, B y D no tienen sentido, no tienen sentido de coherencia con la última. E se contrapone a la memoria, que es la cantidad de recordar acciones pasadas. Entonces, no sé, alguna duda que tuvo este ejercicio, algo que quieran agregar, que quieran decir, que quieran preguntar. ¿Todo claro? ¿Todo bien como respecto a esos dos tips que dijimos de estos problemas? Intentar no forzar el contexto, intentar buscar la mejor respuesta. Tal vez en estas preguntas se puede decir que no hay una única opción correcta, pero siempre hay una más correcta. Entonces tal vez sea eso, digamos, buscar la opción que está evitando que nosotros creemos mayor contexto posible. ¿Alguien va a decir algo? Ok. Entonces, no sé ahora quién sigue con la problema 3. Ah, yo. Ok, voy a dejar de compartir. ¿Todo listo? Para compartir yo. Ahí está mi pantalla, ¿verdad? Ajá. Está en mi pantalla, ¿verdad? Ok. Bueno, ya vamos a dejar un poco atrás las preguntas de... Bueno, buenas tardes, primero que todo. Mi nombre es Brian Méndez, para los nuevos en el taller. Ya en los talleres pasados habíamos hecho así como bastantes ejemplillos de estas preguntas de completar, pero no solo esas preguntas hay en este examen, digamos. Esas por lo general pueden salir relativamente rápido. Si uno lee bien, si pone atención y se aplica los tips que Daniel les está explicando, las pueden hacer en menos de los 2 minutos que tienen de cada pregunta para poderlas realizar. Sin embargo, en esta de comprobación de lectura, que vamos a ver ahorita, la idea es que se tomen su tiempo, lean con demasiado detenimiento, o sea, todo el tiempo que se pudieron haber ahorrado en preguntas que sean más sencillitas, pueden invertirlo en estas que son más de análisis verbal. ¿Estas de qué tratan? Simplemente de leerlo, ponerle mucha atención. Muchas veces traen un léxico que está hecho para que ustedes se ofusquen y digan, no entiendo lo que esto me está diciendo, no entiendo la idea, ¿no? El examen está hecho para que ustedes duden de sí mismos, digamos. Y sí, o sea, Daniel dijo antes que no les dé mucha importancia a lo que no se lo merece, digamos. Sí, el examen sí se merece la importancia, pero no se merece que usted se ofusque tantísimo por una pregunta que en realidad, si usted la analiza con la cabeza fría, no es tan complicada como parece de primera entrada. Y este es un ejemplo parecido, digamos. Yo no sé cómo serán ustedes a la hora de leer, pero muchas personas, y yo me incluyo, si yo empiezo a ver un montón de palabras así, que muchas veces uno no las usa muy a menudo, uno se puede llegar a ofuscar. Y en medio examen, y usted dice, pucha, me quedan 2 minutos para hacer esta pregunta y no he terminado ni de leer, puede que
inevitablemente a tener la mala. Pero estas preguntas por lo general les dan a ustedes este texto, un texto, y les tiran de una vez 3 preguntas relacionadas con ese texto, en el que si ustedes leyeron bien el texto y lo entendieron, las 3 preguntas les salen de una vez chorreadas. Entonces, si son 3 preguntas para este texto, y básicamente tienen casi 7 minutos solo para ese ítem, digamos. Entonces, no se ofusquen, lean con detenimiento, entiendan lo que engloba todo el texto. Y ahora sí, una vez que ya tienen la idea clara, nada más pónganle la marquita a las preguntas que van a seguir. Entonces, ¿qué dice esta pregunta? Que es de comprobación de lectura. Hay que leer con detenimiento, te vas a leer despacio. El hecho fundamental de la existencia humana no es ni el individuo en cuanto tal, ni la colectividad en cuanto tal. Ambas cosas, consideradas en sí mismas, no pasan de ser formidables abstracciones. El individuo no es hecho de la existencia en la medida en que se edifica con vivas unidades de relación. El hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con el hombre, lo que singulariza al mundo humano es, por encima de todo, que en él ocurre entre ser y ser algo que no se encuentra par en ningún otro rincón de la naturaleza. Yo no sé ustedes, pero yo llego y leo eso en medio examen y sabiendo que todavía me queda toda la parte de mate o sea, yo me pondría nervioso, digamos. Aunado a eso, le ponen a usted tres proposiciones. Entonces, la primera es, lo fundamental de la existencia son el individuo y la colectividad. Lo que ocurre entre las personas no es común en la naturaleza y lo fundamental son las relaciones entre personas. ¿Cómo les ponen a ustedes la pregunta? Esta es la pregunta. Según el texto, ¿cuáles de esas son verdaderas? Entonces les hago yo la pregunta a ustedes. ¿Cuáles de esas creen ustedes que son verdaderas? Pueden leerlo, por eso puse la pantalla así a como la tienen. Entonces, como les dije, se pueden tomar su tiempo, pensarla y ver cuál de esas son las verdaderas. Me pueden responder aquí por el chat si no quieren hablar. Pueden tomarse su tiempo. Yo digo que la A. La A. Ok, tenemos una respuesta. Si alguien más quiere participar, me pueden decir. Igual la. La A. Ok, aquí por el chat me ponen que la C. Entonces ya, ven, era lo que decía Daniel antes. Cuando se genera un debate es cuando más se aprende. Ya tenemos 4 respuestas, 2A y 2C. Vamos a ver cómo es la respuesta. ¿Cuáles son respuestas? Los que dijeron la A dicen que solo la 3 es correcta. Entonces, ¿qué podemos hacer para corroborar que eso sea cierto? Bueno, leemos todas las proposiciones, las relacionamos con el texto y vemos a ver cuáles son correctas y cuáles no. Entonces, la primera proposición dice, lo fundamental de la existencia son el individuo y la colectividad. Esa era más fácil de descartar, puesto que la primera oración del texto ya dice que eso no es correcto. Y como les había dicho las semanas pasadas, aquí no se van en los juicios propios. Aquí ustedes, no importa lo que ustedes piensen, sino lo que dice el texto. O sea, solo básense en lo que dice explícitamente el texto o en lo que se puede inferir del texto.
Entonces, ¿qué decía la primera oración? El hecho fundamental de la existencia humana no es el individuo en cuanto tal, ni la colectividad en cuanto tal. Ahí ya eliminamos la primera, porque se contrapone a eso que dice esa oración. Si ya eliminamos la primera, ya sabemos que la B no es, básicamente. Entonces ya quitamos la B. Después, lo que ocurre entre las personas no es común en la naturaleza. ¿Dónde podemos encontrar algo en el texto que nos haga referencia sobre la naturaleza? En la última oración, que dice, lo que singulariza al mundo humano es, por encima de todo, que en él ocurre entre ser y ser algo que no se encuentra par en ningún otro rincón de la naturaleza. Si leemos eso detenidamente, básicamente lo que está diciendo es que sí, efectivamente, lo que ocurre entre las personas no es común en la naturaleza, puesto que dice que no se encuentra par en ningún otro rincón de la naturaleza. Por tanto, la proposición 2 también es correcta. Ya con eso eliminamos básicamente la A, ya eliminamos la B, ya eliminamos la D, y solo nos quedaría la C y la E. Entonces, ¿qué faltaría? Lo fundamental son las relaciones entre personas. Aquí no va a haber algo explícito en el texto que diga si eso es cierto o no. Aquí ustedes tienen que leer y englobar la idea principal del texto, el hilo argumental, a qué se refiere el autor con todo ese texto. Como podemos ver en esta oración, a partir de aquí, bueno, no sé si se ve el mouse, pero aquí donde dice, el hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con el hombre. Y sí, tal vez no esté diciendo explícitamente, sí, aquí estoy hablando de una relación humana, pero de aquí se puede inferir con razonamiento textual, verbal, que de lo que se habla es de las relaciones humanas. Entonces, efectivamente, sí, la respuesta es la C, entre ellas. Aquí vemos la explicación y básicamente es esto que acabo de decir. En la primera pregunta, la primera oración del párrafo se contradice con la primera proposición, por lo que queda descartada. Por otro lado, al final del párrafo se dice lo que plantea la segunda proposición, por lo que sí es correcta, y la tercera también se dice en un extracto del párrafo que dice lo siguiente, y es lo que les acabo de leer. Por tanto, la opción correcta es la C. Entonces, todo bien. Como les había dicho, es leer con demasiado detenimiento, analizar cada oración que compone el texto, porque esto al final y al cabo, estas preguntas es solo leer y entender. Como les había dicho, están hechas para que ustedes duden y para que ustedes se ofusquen en medio examen, pero si llegan tranquilos y leen con detenimiento, va a salir como si nada. Como decía el compañero Daniel, o sea, yo he conocido un montón de gente que llegó, hizo el examen de primera entrada y llegaron súper nerviosos y sí, digamos que lograron entrar a alguna carrera, pero tal vez no era la de ellos. Y llegan y entran a la carrera para estar en algún lado por mientras, y al otro año repiten el examen. Como ellos ya están dentro de la universidad, ellos dicen, si no saco una buena nota este año, entro la otra, lo vuelvo a intentar el otro año. Como van con esa mentalidad ya más tranquila, ya sabiendo que lo que uno piensa en general siempre es, pucha, es que si mi futuro depende de este examen y si no entro, no sé qué voy a hacer. Puede que a veces eso sí sea cierto, pero hay más opciones y si uno investiga,
al final uno puede jugarle al sistema y digamos que ustedes entran a una carrera que tal vez no sea la de ustedes, pero es parecida y pueden ir adelantando y después lleguen y hacen el examen con más tranquilidad, leen las preguntas con más detenimiento y sin tanta presión social que a uno le meten a veces. Y van a ver que va a salir súper bien, digamos, ya después cuando uno porque uno ya después se queda leyendo las preguntas y dice, pucha, sí, qué fácil que está. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Problema 4. Y si ven este problema, básicamente se contesta con lo que habíamos analizado la vez pasada. Dice, a lo que el texto concede mayor importancia es a el individuo, la colectividad, el hombre, las relaciones humanas o la naturaleza. ¿Ustedes cuál creerían que es la respuesta correcta? No sé. Vamos a ver, aquí está la respuesta. Ya tenemos una D, una C. Tenemos Cs y Ds, es lo que está. Y sí, puede resultar engañoso. En realidad puede resultar engañoso porque hay que inferirlo. O sea, no viene explícitamente en el texto. Esto no es que usted va a llegar y encontrar una oración que diga, vea, estoy hablando de esto. Tiene ustedes que llegar y leer y ponerse en los zapatos del autor y decir, ¿a qué me quería yo referir con este texto? Llegan, lo vuelven a leer. Acuérdense que para esta pregunta tendrían 7 minutos para leer esto todas las veces que ocupen y responder, porque vean que se relacionan entre ellas con lo que se pensó en el pasado y ya gastaron tiempo pensando en eso, pero lo que pensaron en la pregunta pasada les puede servir para responder la siguiente, a las conclusiones a las que llegaron. Entonces, ok. Vamos a responderla. Entonces, el individuo, la colectividad, el hombre, relaciones humanas o naturaleza. Y empecemos a leer otra vez el texto. El hecho fundamental de la existencia humana no es ni el individuo en cuanto tal, ni la colectividad en cuanto tal. A eso o sea, tal vez no es lo que ustedes piensen, pero es lo que dice el texto y dentro del contexto del texto, eso es lo que el autor quiere decir, que el hecho fundamental de la existencia humana no es ni el individuo, bueno, no es lo que el autor quiere decir en la globalidad del texto, sino que eso es lo que está pensando en este momento el autor antes de dar la idea principal. El hecho fundamental de la existencia humana no es ni el individuo como tal, ni la colectividad en cuanto tal. Ya con solo eso, descartamos que el autor no le da ni importancia ni al individuo ni a la colectividad. Ok, entonces, el hombre, o sea, el individuo está compuesto por el hombre, bueno, por el humano, pero por el hombre. Y la colectividad también está compuesta por el hombre. Entonces, si usted está descartando la A y la B por relación entre los dos términos dentro del texto, el hombre también se debe descartar, porque los dos, tanto el individuo como la colectividad, están compuestas por el hombre. Entonces, ya con solo esa primera oración, ya se le fueron las primeras 3. ¿Qué queda? Las relaciones humanas y la naturaleza. Como ellos han analizado en todo el texto y con la oración esta que nos había ayudado en la pregunta pasada que dice, el hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con el hombre. Ok, ya ahí el autor está diciendo, bueno, para mí lo que le da importancia, o sea, para mí la importancia por encima de la existencia humana es el hombre con el hombre. Es, como dijimos la vez pasada, en la pregunta pasada,
Ahí él se está refiriendo a las relaciones de persona con persona. Ok. Pero bueno, entonces, ¿qué tiene que ver la naturaleza? Lo que singulariza al mundo humano es, por encima de todo, que en él ocurre entre ser y ser algo que no se encuentra a par en ningún otro rincón de la naturaleza. Él está usando la naturaleza solo como una idea complementaria a lo que él considera importante, que vendría siendo las relaciones humanas. Por tanto, la respuesta correcta vendrían siendo la de las relaciones humanas. Y sí, en realidad, este es el tipo de preguntas que ponen dificultad en la parte de español. Por eso es que a ustedes bueno, les recomendamos en el primer taller que leyeran, que tuvieran, o sea, que estuvieran familiarizados con formas de expresión que pueden tener diferentes autores, para que tengan un léxico más avanzado. Porque sí, los van a poner este tipo de textos que, si bien es cierto, no son muy largos, hay mucho que analizarles en cada punto, en cada coma, en cada oración, en la idea principal del texto. Ustedes les pueden preguntar idea principal, les pueden preguntar ejes temáticos, los pueden poner a inferir cosas a partir de las proposiciones, como aquí, y las relaciones que se dan entre los diferentes términos en el texto, como aquí, como entre el individuo y la colectividad que se relacionan con el hombre. Y es que esa era la trampa. Esa era la trampa. Ya usted tiene que relacionar los diferentes términos aquí a ver qué puede descartar. Ya con eso, si ustedes logran hacer eso, ya después sigue otra pregunta, pero esa era muy parecida a las demás. Pero igual se contestaba relativamente rápido. Pero sí, ustedes tienen 7 minutos para hacer todo este análisis y hacer 7 minutos y medio casi. Entonces, cuando ven un texto como este, analícenlo a profundidad, léanlo bien y van a ver que las preguntas les van a salir rápido, las que siguen, digamos, no se ofusquen por leer un texto grande. Ese es el consejo que les puedo dar. Ahora pasará a mi compañero Gabriel a explicarle las siguientes preguntas. Ok, vamos a ver entonces las que siguen. Y bueno, ahí está en pantalla completa, ¿verdad? Y... a ver. ¿Se ve en pantalla completa o no? No, veo blanco ahí. Blanco. Ok, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Pantalla completa esta cosa. Vamos a ver.
Ahora sí se ve en pantalla completa. Sí. Sí. Ok. Vamos con otro problema, ¿verdad? Que es de analizar textos. Entonces, este es un texto un poquito más corto, pero y también mantiene la idea que han venido hablando Brian y Daniel, ¿verdad? De que tenemos que apegarnos igual a lo que dice el texto y hacer deducciones a partir de él. Entonces, dice, en el bosque de los altos árboles, todos los insectos tienen 8 patas. Siempre tienen 4 de un color y 4 de otro color. Todos los insectos que tienen patas blancas y negras son arañas. Los demás no. En ese bosque todos los insectos tienen colmillos. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Hay insectos que no tienen 8 patas. No todas las arañas tienen colmillos. Hay insectos con todas las patas amarillas. Todas las arañas tienen colmillos. Y hay arañas con 6 patas negras. Entonces, antes de ver la solución, si quieren, debatámosla un poquito, ¿verdad? Bueno, ¿cuál opción creen ustedes que es la correcta en este caso, ¿verdad? ¿Y por qué? Suponiendo que nos estamos basando igual solo en la lógica del texto, ¿verdad? Ok, veo aquí algunas en el chat. Estas son... D, dicen aquí. D, ajá. ¿Alguien más da alguna otra opción? Aquí Tere que escribió también dice D, ¿verdad? D. Aquí se sincronizaron todos, qué bueno, ¿eh? Entonces, veamos la solución. Entonces dice, bueno, si hay alguien que piensa que no es D, porque veo que todos escogieron D también, y es válido. No veo más entradas en el chat. Entonces, dice la opción A en este caso. Vamos a descartar porque el texto dice que todos los insectos tienen 8 patas, ¿verdad? Entonces, está lo que el principio de la descripción, que sin excepción se cumple. Entonces, como el texto lo dice, es la lógica del texto. Entonces, si dice que esta opción contradice al texto, pues no es la opción correcta en este caso, ¿verdad? Después dice la opción B, se descarta porque el texto afirma que en el bosque todos los insectos tienen colmillos y se reconoce a las arañas como insectos. Aquí alguno que sea así como entusiasta de la entomología me puede decir, hey, no, es que las arañas son arácnidos y eso es un grupo aparte, los insectos, ¿verdad? Bueno, ya eso es conocimiento que usted como persona posee sobre ese campo, pero no, el texto no hace ninguna relación como, no, es que las arañas son arácnidos y por eso no encajan en esa categoría. En ningún lado lo dice, entonces por eso esa también la descartamos, ¿verdad? Dice que la opción C también es incorrecta, ya que se afirma que todos los insectos tienen 4 patas de un color y 4 patas de otro color distinto. Entonces, no podría darse el caso de que una araña, que según el texto es un insecto, tenga todas las patas de un solo color, ¿verdad? Que amarillo, si no me equivoco, propone la opción. Ajá. Después dice, por la misma razón, ¿verdad? Que todos los insectos tienen que tener 4 y 4 de un color. Las arañas que tienen patas blancas y patas negras, o sea, bajo la misma lógica del texto, deberían tener 4 patas de color negras y 4 patas de color blancas. Entonces no me da la opción como de hacer combinaciones como de 6 y 2, de 5 y 3, ¿verdad? No, tiene que ser 4 de un color, 4 de otro, caso para arañas solo es negro. Entonces, por lo tanto, se descarta. Y como bien dijeron todos, si no me equivoco en el chat, la opción correcta en este caso es D, ¿verdad? Porque como venimos hablando, todos los insectos en el bosque tienen colmillos y este texto considera a las arañas como insectos. La opción correcta, como bien pusieron, es la D. ¿Alguno que tenga una duda o sea, que alguien que no haya contestado tal vez correctamente dice, es que yo pensaba que era otra y no entendí por qué es D, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta.
No. Ok. Todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces vamos a otro problemilla de estos de la sección de lógica verbal para después ya empezar con los de razonamiento lógico-matemático. Entonces, este también es de completar oraciones como uno de los que presentaron antes, ¿verdad? Entonces dice, Shaw decía que los espejos se emplean para verse la cara y el arte para verse el alma. Entonces nos preguntan cómo es que este autor entendía el arte, ¿verdad? Entonces, las opciones son ideal, un juego, un sueño, un reflejo y un espejismo. Entonces, ¿cómo creen ustedes o cuál creen ustedes que es la opción correcta de cómo este autor entendía el arte? Según lo que decía el texto para completar la oración, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí veo varios en el chat. Dice Ajá. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguno cree que es otra opción que no sea D, verdad? O no sé si todos más bien están de acuerdo otra vez en que sea la D. No veo más entradas nuevas en el chat. D. Pues si todos están de acuerdo en que es la D, la mayoría. Creo aquí que están poniendo. Entonces, efectivamente, la opción correcta es la D, ¿verdad? En este caso, el texto posee dos oraciones y las dos oraciones se reflejan con la opción de verse a sí mismo. La primera es mediante verse a uno mismo en un espejo, ¿verdad? Y la segunda es que entender el arte como un reflejo de la persona. Eso es muchos, como usar el arte como para reflejar lo que hay dentro de usted, lo que se refiere al texto, ¿verdad?